La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Mis queridos hermanos, desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama, les saluda el Padre Jesús Rangel, como siempre, para compartir con ustedes estos minutos que nos llevan a la preparación del Evangelio del domingo. En este caso, el domingo sexto del tiempo ordinario, con el cual cerramos ya parte de este ciclo, porque el miércoles comenzamos la Cuaresma con el miércoles de ceniza y el próximo domingo ya tendremos el primer domingo de Cuaresma. Y como hemos meditado estos últimos domingos, el evangelista San Marcos, con el cual hoy cerramos también este primer capítulo, nos está relatando la acción de Jesús contra todo tipo de mal, en beneficio de los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, endemoniados, enfermos, pecadores. Él se presenta como aquel que combate y vence el mal donde sea que lo encuentre. En el Evangelio de hoy, Marcos 1:40-45, esta lucha suya afronta un caso emblemático, porque el enfermo es un leproso. La lepra es una enfermedad contagiosa que no tiene piedad, que desfigura a la persona y que era símbolo de impureza. El leproso tenía que estar fuera de los centros habitados e indicar su presencia a los que pasaban. Era marginado por la comunidad civil y religiosa. Es decir, era condenado a ser un muerto ambulante. El episodio de la curación del leproso tiene lugar en 3 breves pasos: la invocación del enfermo, la respuesta de Jesús y las consecuencias de la curación prodigiosa. El leproso suplica a Jesús de rodillas y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Ante esta acción humilde y confiada, Jesús reacciona con una actitud profunda de su espíritu, la compasión. Y la compasión es una palabra muy profunda. Compasión significa padecer con el otro. El corazón de Cristo manifiesta la compasión paterna de Dios por ese hombre, acercándose a él y tocándolo. Y este detalle es muy importante. Dice el evangelista: Jesús extendió la mano y lo tocó. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. La misericordia de Dios supera toda barrera y la mano de Jesús tocó al leproso. Él no tomó distancia de seguridad y no actúa delegando, sino que se expone directamente al contagio de nuestro mal. Y precisamente así, nuestro mal se convierte en lugar del contacto. Él, Jesús, toma de nosotros nuestra humanidad enferma y herida, y nosotros de él su humanidad sana y capaz de sanar. Esto sucede cada vez que recibimos con fe un sacramento. El Señor Jesús nos toca y nos dona su gracia. En este caso, pensemos especialmente en el sacramento de la reconciliación, que nos cura de la lepra del pecado. Una vez más, el Evangelio nos muestra lo que hace Dios ante nuestro mal. Dios no viene a dar una lección sobre el dolor, no viene tampoco a eliminar del mundo el sufrimiento y la muerte, viene más bien a cargar sobre sí el peso de nuestra condición humana, a conducirla hasta sus últimas consecuencias para liberarnos de modo radical y definitivo. Así, Cristo combate los males y los sufrimientos del mundo, haciéndose cargo de ellos, venciéndolos con la fuerza de la misericordia de Dios Padre. Invoquemos a Jesús para que nos ayude a entender el Evangelio. Señor Jesús, crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren.
Tu palabra nos orienta, a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado a tu Espíritu Santo. Amén. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, quedas limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que manda Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él gente de todas partes. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? El Evangelio de este domingo toma uno de los temas centrales que existen en el Antiguo Testamento, ahora visto por Jesús. La enfermedad estaba considerada como un castigo de Dios por el pecado, máxime una dolencia como la lepra. En la primera lectura del libro del Levítico, todo el capítulo 13 explica cómo debían excluir de la comunidad al pobre enfermo, y cómo debía pedir limosna para subsistir. Era una situación totalmente denigrante y humillante. Nadie podía tocar a alguien contaminado por el pecado y la enfermedad, porque inmediatamente, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, quedaba impuro también. El único que podía certificar que el enfermo se había curado era el sacerdote, lo que implicaba también que sus pecados habían sido perdonados. El diálogo es de una simpleza, pero también de una gran profundidad. El leproso se acercó lo más que pudo a Jesús. Hay un límite establecido, y arrodillándose, postrándose en tierra, humillándose más aún, le dice la frase que conmueve el corazón de Jesús: si quieres, puedes sanarme. Es de notar que el leproso nunca duda de la autoridad de Jesús. Seguramente ya escuchó de las sanaciones y liberaciones que Jesús había hecho. Por esa razón, no preguntó: si quieres, puedes curarme. No, le dijo: si quieres. El leproso apunta a la voluntad del que todo lo puede. Tal vez presentado por Marcos como un modelo de oración, diríamos sintética, pero muy efectiva. El evangelista inmediatamente pone 4 verbos que Jesús realiza en bien de ese hombre. Se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda sano. Es importante destacar los verbos. Puede denotar las acciones que Jesús realiza en bien de este hombre. Primero, se compadeció, es decir, fue capaz de compartir la desgracia ajena y sentirla y dolerse de ella. Tener lástima o pena por el sufrimiento del otro. Es un verbo interno que sucede dentro del corazón. No se puede ver, pero es algo que ocurre, y aquí lo narra el evangelista San Marcos. El segundo es que Jesús extendió su mano, es decir, de su zona de seguridad
fue al encuentro del que sufre. El tercer verbo es lo tocó. Aquí Jesús está haciendo algo que no podía según la ley de Moisés. Al impuro no se le podía tocar, pero Jesús viene a dar cumplimiento mayor a la ley de Moisés. A nosotros hoy, el Evangelio de la curación del leproso nos dice que si queremos ser auténticos discípulos de Jesús, estamos llamados a ser unidos a Él, instrumentos de su amor misericordioso, superando todo tipo de marginación para ser imitadores de Cristo. Ante un pobre, ante un enfermo, no tenemos que tener miedo de mirarlo a los ojos y de acercarnos con ternura y compasión y de tocarlo y abrazarlo. Hemos pedido a menudo a las personas que ayudan a los demás que lo hagan mirándolos a los ojos, que no tengan miedo de tocarlo, que el gesto de ayuda sea también un gesto de comunicación. También nosotros tenemos necesidad de ser acogidos por ellos, un gesto de ternura, un gesto de compasión. Pero yo no les pregunto, ¿cuántos ayudan a los demás mirándolos a los ojos? ¿Los acogen sin miedo a tocarlos? ¿Los cogen con ternura? Pensemos en esto, queridos hermanos, porque Jesús hoy nos está invitando a poner en práctica la misericordia, como Él la pone día a día por cada uno de nosotros. Dejémonos contagiar por el bien y contagiemos el bien que Jesús ha venido a traernos para que lo llevemos a los demás. Amén. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Mis queridos hermanos, les invito a que tomemos la segunda lectura de este domingo y vamos a hacerla propia, tomando de la primera carta a los Corintios para hacer nuestra oración. Dice Pablo, así se cumple lo escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces ya coman o beban o hagan lo que sea, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, que intento agradar a todos, no buscando mi ventaja, sino la de todos, para que todos se salven. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Qué hermosos consejos, qué hermosas palabras las que nos presenta esta lectura de este domingo, de la primera carta a los Corintios, y que la vamos a meditar en la segunda lectura. Pidamos a ese buen Dios que nos ayude a cumplir y a ser siempre misericordiosos. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Ya cerrando esta parte del tiempo ordinario para comenzar el miércoles con la imposición de las cenizas este año de una manera muy particular y comenzar así la cuaresma que nos prepara la celebración del triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es preciso que a la luz de los evangelios que hemos meditado estos 3 últimos domingos, tomemos la acción importante de esta semana. Y en primer lugar, entender que la palabra de Dios nos alimenta y que a la vez que nos alimenta nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual e integral. Ahora preguntarnos qué puedo hacer para sentirme humilde, para vencer mi soberbia, mi prepotencia, pues hacer lo que el Señor nos indica, porque Él es camino, verdad y vida. Jesús no tuvo miedo de acercarse al leproso, de tocarlo, de sanarlo. Por lo tanto, son acciones que el Señor nos recuerda en cada evangelio para que nosotros lo vivamos, lo experimentemos, lo disfrutemos, porque estamos haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Esta semana que culmina hemos celebrado la Jornada Mundial del Enfermo y muchos enfermos a lo mejor quisieron ir hasta nuestros templos, pero la situación pues no lo permite. Pero afortunadamente a través de los medios que tenemos hemos podido transmitir nuestras Eucaristías y nuestras oraciones
para que también a ellos se les llegue la palabra de Dios. Aprovechémonos de todos los medios que tengamos para poder llegar a nuestros hermanos, a recordar a todas las personas de nuestras comunidades que están enfermas, a orar por cada una de ellas. Después de este evangelio, más que nunca, a imitar a Jesús e ir siempre a mantener esa comunicación con los enfermos, sobre todo los más alejados y los que más solos se encuentran. Cerremos este programa con esta oración de la etapa de la unidad. Ven Espíritu Santo, purifica a la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela para poder responder a la misión que tú nos envías. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Mis queridos hermanos, desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama, habló para ustedes el Padre Jesús Rangel. Que el Señor les bendiga, preparémonos para la Cuaresma y que vivamos una Cuaresma en santidad. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico 00732-7520 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548. De su presencia.